Soy Anabel Iricíbar, he estudiado en la Universidad de Navarra, he sido profesora allí, soy pedagoga y psicóloga y dirijo un gabinete psicopedagógico que ayuda a las familias, a los niños, a los adolescentes, a los mayores también, de todas las edades, en el desarrollo personalizado, ¿no? En el desarrollo neurológico, en el aprendizaje y sobre todo en el desarrollo vital. Tratamos a la persona como ser único, cada uno, en el entorno familiar, escolar, e intentamos ayudarle en ese proceso de su crecimiento, ayudándole a toda la familia, el entorno también escolar, a desarrollar todas sus capacidades. Voy a hablaros precisamente de esto, ¿no? De cómo la familia es el acompañante privilegiado en el desarrollo del niño. Y vamos a ir viendo primero las etapas del desarrollo del niño. Me voy a centrar en este primer capítulo, en el proceso de aprendizaje, y vamos a ir viendo qué es aprender. En todo mi propio proceso de aprendizaje he ido pues valorando, integrando conocimientos de distintos métodos que me han llevado a poner en práctica unos métodos quizá novedosos que ayudan precisamente en ese desarrollo integral. Y hoy voy a hablaros del método MindMoves, que es un método creado por Melody Jagger, que integra ese desarrollo neurológico con el sistema sensorial, el cerebro, el sistema motor y también el emocional. Es una segunda oportunidad de recablear el cerebro para los niños y también los mayores, ¿no? Que han tenido alguna dificultad o han tenido un retraso en el aprendizaje, retomar ese sendero que nos va a ayudar a aprender correctamente y a desarrollar toda su vida. Los primeros años del aprendizaje del niño son cruciales y ahí está la familia y está el colegio. Por eso quiero hablaros un poco de cómo recibimos el aprendizaje, ese sistema sensorial que recibe e integra la información, el cerebro que lo procesa y el sistema motor que es el que responde a la información. Por eso, cuando recibimos ese input sensorial, que son los estímulos internos o externos, es el primer momento en que nos motivamos, ¿no? para actuar con el entorno. Y registramos, el sistema nervioso central registra esa información y permite a la persona observar y atender a esos estímulos para poderlos integrar más adelante. Pero a veces los receptores detectan que los estímulos no son percibidos. Por eso el sistema nervioso central se adapta modulando esa respuesta conductual sobre esa información, esa intensidad, la frecuencia, ya que es muy complejo, ¿no? Y es nuevo para la persona cuando recibe esos sistemas, ¿no? desde fuera o desde dentro de su propia mente, de su propio cerebro, ¿no? Cuando funciona bien, la persona responde a esos estímulos sensoriales, pero a veces hay un exceso o un defecto. Por eso tenemos que modular. Una vez que recibimos, lo registramos y lo modulamos. Una vez que ya tenemos esos estímulos y el cerebro los ha recibido, los tenemos que integrar. Y es el momento de las praxis, ¿no? De las praxias, donde existe esa planificación para ejecutar. Pues sobre todo lo primero que el niño, ¿no? realiza son las habilidades básicas, ¿no? en ese desarrollo. La integración sensorial podríamos hablar o definirlo de alguna manera como esa habilidad para organizar la información sensorial recibida y planificar la acción. A veces esa habilidad no está todavía trazada, todavía desarrollada, y por eso tenemos que ir viendo dónde está esa dificultad, si está en la recepción, si está en el procesamiento o si está en la ejecución. Sabemos que el sistema nervioso central es como una pirámide, ¿no? que nos ayuda desde lo más básico
hasta la recepción del aprendizaje ya a nivel académico. Pero tenemos que partir de ese sistema sensorial de los sentidos externos e internos. Los sentidos más primigenios pues son el táctil, el olfativo, el gustativo, ¿no? El auditivo después y el visual, que es el más desarrollado. Pero a veces nos olvidamos de los sentidos internos, que es el vestibular, el propioceptivo, ¿no? Todo ese desarrollo sensoromotriz nos va a ayudar en la seguridad postural, en un inicio de la vida, en el desarrollo de la lateralidad, en la planificación motril, en el esquema corporal, la maduración de los reflejos y en esa habilidad para integrar ese input sensorial, ¿no? Después de ese desarrollo sensoromotor, que es el principio, pasamos a la segunda fase, que es el desarrollo perceptivo-motor. Ahí es donde integramos la coordinación ojo-mano, el control oculomanual y también el control postural. De ahí vamos adquiriendo esa destreza del lenguaje, de la comunión, de la comunicación, esa percepción visoespacial y esa función del mantenimiento de la atención. Una vez desarrollado todo esto, como ápice de ese triángulo, de esa pirámide, tenemos el desarrollo cognitivo en cuanto a las habilidades de la vida diaria, el comportamiento, en la conducta, es la cognición, el intelecto que culmina en ese aprendizaje académico. Pero vemos, ¿no?, cómo primero tiene que estar desarrollado todo el sistema sensoriomotor, ¿no? Y poco a poco, con esa maduración, vamos adquiriendo esa cognición, ese intelecto y por lo tanto esa conducta y ese comportamiento. Vamos a hablar ahora de las áreas funcionales afectadas por el procesamiento vestibular. Es importante, tanto los padres como los profesores, observar una serie de conductas que nos llamen, ¿no?, a la alerta sobre, cuando a un niño le cuesta, por ejemplo, mantenerse sentado en la silla, o está con la postura encorvada, o tiene un equilibrio deficiente. También cuando vemos que tiene dificultad para montar en bici, o problemas en los deportes porque no puede coger el balón en movimiento, dificultades en la lectura, que es tan común, o pobre elaboración del lenguaje, o escaso vocabulario, o están en hiperalerta o en letargo, ¿no? Todas estas conductas hacen referencia al procesamiento, al desarrollo del sistema vestibular. Claro, el sistema vestibular, que ya va madurando a medida que el niño va creciendo, llega un momento, una edad en la que tiene que estar equilibrado. Y porque el sistema vestibular nos ayuda en ese control postural, en la coordinación motriz bilateral, en el tono del músculo extentor, también en la seguridad gravitacional, en la anticipación de las realidades que va a cometer, ¿no?, el control motriz ocular también, en el desarrollo del lenguaje, en el nivel de alerta. Por eso, todas estas funciones que ayudan en ese procesamiento también cerebral que parte del sistema vestibular, tenemos que ir viendo qué conductas podemos observar para ponerles ese remedio, ¿no? Porque todo tiene un remedio, siempre hay una segunda oportunidad. Una vez que hemos observado esto, más adelante en los capítulos posteriores iremos viendo cómo podemos trabajar el sistema vestibular. Ahora vamos a ver qué conductas observamos relativas al procesamiento propioceptivo. El procesamiento propioceptivo sobre todo nos ayuda en el tono muscular generalizado, ¿no?, en la cocontracción, en la estabilidad proximal, en el nivel de actividad, en el control postural también, en la programación motora, en el uso de las manos. A veces vemos niños o incluso más mayores, ¿no?, que tienen poca resistencia física, tienen un tono bajo o poca flexibilidad, no pueden sentarse en posición indio, por ejemplo. A veces tienen problemas en la escritura y por falta de disociación o poca actividad motora, niños lentos, con baja actividad, o salta mal a la pata coja, o no saben utilizar el cuerpo en cualquier actividad, o dificultades de manipulación fina. Todo esto
nos ayuda a ver cómo vamos a desarrollar ese procesamiento propioceptivo. Y el tercero que quería hablar en este capítulo es el procesamiento táctil, que nos ayuda y está tan unido a las reacciones emocionales, al estar cerca de nosotros, a la atención focalizada, al nivel de actividad, a la irritabilidad, habilidades motoras orales, habilidades manuales, planeamiento motor y la sociabilidad. Más adelante hablaremos de la educación emocional, social, que es tan importante, ¿verdad? Por eso a veces observamos que el niño empuja, muerde, pega, ¿no? Está como muy pendiente del entorno, pero a veces puede haber un aumento o una disminución de la actividad. A veces chilla, a veces llora, dificultades para la masticación o la deglución, para la pronunciación, problemas en las actividades de motricidad fina, problemas para relacionarse con los demás debido a esas reacciones emocionales. Todo esto está desarrollado por ese procesamiento táctil, ¿no? Hemos visto entonces el procesamiento vestibular, el procesamiento propioceptivo y el procesamiento táctil, y con todas esas conductas que podemos observar en un inicio, en ese desarrollo del niño, desde, bueno, ya empezamos a observarlo desde 1 año, 2, 3, hasta 5, 6 años, es como ese tope, ¿no?, de maduración, los 6 más o menos. Todas estas actividades, todo este procesamiento se puede trabajar muy bien para pasar a una segunda etapa, que será a partir de 7 años, donde ya hay una madurez en el sistema nervioso central y por lo tanto también en estos procesamientos cerebrales.